porque vamos a hablar con Oleksandr Slivchuk. Tiene 25 años y está en su departamento de Kiev desde el inicio de la guerra. Esto es más precisamente la capital de Ucrania. Él es analista político del Instituto Ucraniano de Política Internacional y se quedó en la capital ucraniana a pesar de la guerra. Afirmó: me acostumbré a la sirena y al toque de queda. Su familia se fue a provincias occidentales de Ucrania y él se quedó solo. Y declaró: uno sabe que algo puede pasar en cualquier momento, así que es mejor quedarse solo, sin niños, sin ancianos y sin familiares. Así que vamos al centro de la información en este contexto mundial que estamos viviendo. Vamos a hablar entonces a la ciudad de Kiev, la capital de Ucrania. Muy buenos días, muy buenas tardes, Oleksandr Slivchuk. Te saluda Marcos Cruz de la Radio 990. ¿Cómo estás? Muy buenos días, saludos desde Ucrania. Un saludo muy grande. Bueno, vos te encontrás ahora en Kiev. ¿Qué horario es en este instante allí en Kiev, Oleksandr? 10:30 de la mañana. 10:30 de la mañana, perfecto. Tenemos una diferencia de 6 horas. 6 horas, sí. De 6 horas. ¿Cómo está la situación en este momento, en este contexto, cuando sabemos que sigue la avanzada rusa, ya casi a punto de cumplir 4 meses invadiendo el territorio ucraniano? Rusia sigue avanzando y nuestro primer objetivo es frenar ese avance. Por ejemplo, ayer por la mañana un misil crucero ruso fue interceptado en el cielo de la capital. Pues todavía tenemos los ataques, los asaltos aéreos contra la capital incluso, porque Rusia utiliza esos bombardeos como una herramienta de chantaje para que Ucrania haga algunas concesiones en el frente. Y por eso cada día seguimos con sirenas, con alarma, con toque de queda, con puestos de control. Aparte de que la ciudad ya se vuelve a alguna normalidad, yo puedo ver la gente en las calles, en los centros comerciales abiertos, etcétera, pero todavía es peligroso y todavía sigue, lo que es interesante, sigue la posible amenaza de otro ataque desde el norte, desde el territorio de Belarus, porque ahora lo que hace Rusia es que empuja al dictador de Belarus, Alexander Lukashenko, a empezar una operación militar contra Ucrania desde el norte. Claro que Belarus no lo quiere en general, pero tal riesgo existe y por eso Ucrania necesita tomar las tropas en su borde, en su frontera en el norte. Lo más importante ahora pasa en el Donbass, porque ahí Rusia intenta... Bueno, lo que hace Rusia es solo arrasa, destruye la infraestructura. Eso no es una guerra típica o la guerra urbana. Rusia no puede avanzar por sus operaciones y por eso utiliza bombardeo masivo. Rusia tiene capacidades, tiene aviones, tiene artillería solo para arrasar la tierra y por eso es casi imposible para Ucrania frenar ese avance en Donbass, porque ahí pasa un horror, ahí pasa una guerra de artillería, de obuses, de tanques y por eso es un problema gigante para nosotros. Pero gracias a la ayuda del Occidente es posible por lo menos frenar el avance ruso en Donbass. No se trata ahora sobre la contraofensiva. La contraofensiva más localizada está pasando en el sur de Ucrania, en la región de Kherson, más cerca de la península ocupada de Crimea. Allí las tropas ucranianas ya lograron retomar el control sobre más que 20 pueblos y acercarse a la ciudad de Kherson. Ahora nos falta solo 10 kilómetros para entrar a las afueras de la ciudad de Kherson. Pero eso también es un problema, porque Ucrania no puede bombardear y arrasar su propia ciudad de Kherson, lo que hace Rusia en Donbass. Pues para nosotros hay que buscar otra estrategia de rodeación, de la ruptura de logística rusa para que las tropas rusas se rinden en esa ciudad, porque es imposible casi a tomarlo de forma militar. Y otra cosa más importante es la entrega de armamentos occidentales. Ya tenemos las noticias positivas, los misiles de lanzacohetes múltiples HIMARS finalmente van a llegar a Ucrania en el final de ese mes.
las tropas ucranianas ya finalizaron su curso de entrenamiento para utilizar esos sistemas y eso de verdad va a impactar muchísimo en el campo de batalla. Alexander, la verdad que es un informe muy completo y te quería preguntar, bueno, nosotros estamos a cerca de 14.000 kilómetros a distancia, pero a nosotros nos es muy importante todo lo que ocurre, porque fíjate que apenas comenzó la invasión rusa a Ucrania, aumentaron aquí el aceite, el trigo, las diferentes oleaginosas, aumentó por supuesto el petróleo, el gas, o sea que estamos a miles de kilómetros, pero como estamos en una economía globalizada desde los años 80 y 90 del siglo pasado, eso lleva a que cualquier situación bélica como la que ustedes están viviendo nos termine afectando irreversiblemente a todos. La semana pasada el Papa Francisco, el Papa católico, afirmó que estamos viviendo la Tercera Guerra Mundial. A mí fue un shock cuando lo afirmó el Papa Francisco, porque es una persona muy conocida. ¿Por qué aclaro el Papa católico? Lo pongo en contexto porque allí en la región de Rusia y Ucrania ellos tienen otra religión predominante, entonces por eso ellos tienen sus patriarcas, entonces no sé si es tan conocido el Papa Francisco, allí calculo que es una figura mundial, será conocido, pero ustedes tienen a los patriarcas de la religión cristiana, pero que es ortodoxa, exactamente, digamos, de la sección más ortodoxa dentro del cristianismo, pero el Papa Francisco, que es una figura en el mundo occidental, que haga tal afirmación de que estamos viviendo la Tercera Guerra Mundial, ¿cómo se vivió allí? Y ustedes consideran, vos estando en la capital, en el teatro de operaciones, por así decirlo, o a varios kilómetros de donde está ocurriendo todo, ¿vos considerás que es correcto lo que afirmó el Papa Francisco, que estamos viviendo la Tercera Guerra Mundial, Alexander? Bueno, en general, para empezar, yo también soy católico. No toda la gente en Ucrania soy ortodoxos, porque casi 30% son católicos, de católicos de Roma, sí. Pero en general, claro que esa cosa fue criticada de forma muy fuerte, porque aquí no entendemos por qué la Santa Sede toma tal posición intermedia. Porque lo que también declaró Papa Francisco es que la OTAN, el Occidente, provocó de alguna manera esa guerra. Pero a mí me da mucha sorpresa quién provocó a Rusia a matar casi 300 niños. ¿Quién provocó a Rusia a ejecutar a la gente en la provincia de Kiev? Ahora se sabe sobre más que 1.200 cadáveres encontrados con heridas de bala en sus cabezas. Aquí solo en la capital, en la región de la capital. En general se sabe sobre más que 12.000 personas civiles muertos. ¿Qué provocó Rusia a arrasar la ciudad de Mariupol, la planta siderúrgica de Azovstal? Es decir, Rusia podría, si quería, librar una guerra normal y respetar las leyes y costumbres de guerra, pero Rusia no lo hace. Y por eso decir en el nivel lo más alto, como para el Papa Francisco, que Rusia fue provocada a hacer esos crímenes de guerra, esos horribles actos, eso es o un error, o la Santa Sede no entiende completamente lo que pasa en el terreno aquí en Europa. Y por eso yo también, a mí me da sorpresa por qué la Santa Sede busca alguna razón intermedia, por qué no llama las cosas como son. Porque eso ahora está entendido, que el régimen de Putin y Rusia en general es un enemigo para Ucrania y para Europa en general y para la civilización, porque lo que hace aquí en Ucrania no es normal. Y por eso hay que criticar eso. Hay que venir a Ucrania también y visitar a esa gente, visitar los refugiados, ver los niños con extremidades, con heridas, con todo, y después hacer tal declaraciones. La Santa Sede desde Vaticano yo creo que no tiene un entendimiento general de lo que pasa aquí en Ucrania.
Sí, para nosotros, imagínate que estamos tan lejos, pero que el Papa haya firmado eso. Pasado también que Joe Biden lo había firmado hace 2 semanas, o sea, pocos días antes que hiciera esta afirmación el Papa Francisco, hubo una cumbre iberoamericana en los Estados Unidos con presidentes de toda Latinoamérica y también con la presencia de Joe Biden, el presidente norteamericano, que afirmó también lo mismo, que le dijo a los presidentes de Latinoamérica que se preparasen para el comienzo de una tercera guerra mundial. A los pocos días afirmó esto el Papa Francisco. ¿Cuál es la visión de ustedes? Nuevamente te pregunto, ¿estamos en una tercera guerra mundial? Porque sabemos también que Estados Unidos indirectamente les da, ahora estaban esperando para aprobar un préstamo de 40.000 millones de dólares para armamento para entregarle al ejército ucraniano. En concreto, Alexander, tu visión como analista político y la visión de ustedes, que vos estás ahí en el centro de todo, ¿estamos ante una tercera guerra mundial, sí o no? No, yo tengo dudas. Yo tengo dudas porque Rusia no tiene recursos para una tercera guerra mundial. China no quiere y no planea y no tiene ningunos intereses a empezar una tercera guerra mundial. Uh-huh. El mundo está establecido, ya los intereses son divididos. Lo que hace Rusia aquí es una guerra más imperialista y más de una visión atrasada del régimen de Putin y de las élites rusas en general, porque en Europa tampoco nadie quiere la guerra. Claro. Y por eso yo analizo tal declaraciones de Joe Biden solo para, no sé, quizás un poco empujar a los líderes mundiales para que entiendan lo que pasa aquí en Ucrania, que aquí pasan los procesos globales, pero no se trata sobre la posible tercera guerra mundial. Yo creo que eso, la guerra como una herramienta ya no se utiliza en el mundo civilizado, incluso en América Latina, en el Occidente. Eso no es una herramienta de política ya, eso se quedó en el siglo XX. Claro. Pero vemos que en Rusia, en un régimen totalitario como el de Putin, eso todavía está entendido está utilizado como una herramienta de presión para sus vecinos. Porque Rusia es solo una ciudad, un estado en el mundo que todavía utiliza la guerra contra sus vecinos. Yo no puedo nombrar otros, incluso, excepto de África, claro, pero hablamos sobre otros países, para que esos países utilizan la guerra como una herramienta, solo Rusia. Y por eso yo tengo muchas dudas que vamos a enfrentar alguna tercera guerra mundial, eso no. Bueno, es bueno saberlo, conocerlo de primera mano, vos que estás ahí. Estamos hablando con Alexander, que es analista político. Alexander Slivichuk, tiene 25 años, está en Kiev. ¿Cómo es la vida diaria ahí en la capital ucraniana? ¿Escuchás sirenas? ¿Escuchás pasar diferente? Bueno, dijiste que escuchaste bombazos en estos últimos días, que un misil ruso fue interceptado. Contanos, por favor, cómo es el día a día de un hombre de 25 años como vos, que tu familia se fue a diferentes regiones de tu propio país, de Ucrania, que es bastante grande, como para alejarse del foco de la guerra. El día a día es bastante difícil, pero la gente se acostumbró también. Otro problema es que nos falta el combustible. Eso es un problema gigante porque eso impacta en nuestro día a día. Claro. Es muy caro y casi a veces muy difícil encontrar la gasolina en la gasolinera o petróleo o combustible diésel. Y por eso la gente no viaja mucho, es decir. Otra cosa que los precios también se aumentan. Es decir, aquí vivimos en una situación extrema a veces. Y claro que alguna infraestructura civil ya se abre, por lo menos aquí en la capital. Yo puedo reunirse con mis amigos a veces, pero trabajamos desde nuestras casas, las oficinas no funcionan. Eso más o menos como era durante la pandemia, más feroz, pero más fuerte, yo diría, porque
ese toque de queda de la gente con ametralladoras, la policía, militares, todo eso impacta muchísimo en nuestro día y claro que nosotros aquí cuidamos muchísimo porque cualquier ataque puede pasar cualquier momento. Lo que hace Rusia en general, otra cosa interesante es estrategia del bombardeo de la mañana, de la madrugada, porque la gente tiene mucho sueño. Es una cosa también física de la gente que los servicios de emergencias no son tan, es decir, despiertos durante la mañana y por eso los bombardeos en su mayoría contra la capital pasan durante la mañana, a las 6 de la mañana, 7 de la mañana. Y por eso aquí no podemos relajarse. Hay que entender que sigue la guerra. Aquí en la capital queda el presidente, el gobierno y por eso Rusia un día podría bombardear los edificios públicos y las sedes del Estado de Ucrania. Por eso, algo así. Pues, pero seguimos con esa situación, seguimos con sirenas cada día. Cada día tenemos de 4 a 5 sirenas y por eso para nosotros es una cosa cotidiana. Bien, y en tu vida diaria, por ejemplo, vos trabajás a distancia desde tu casa, vas a trabajar a una oficina, ¿cómo es tu vida diaria? ¿Haces las compras, me imagino? ¿Vas a un supermercado? ¿O algunas de las cuestiones más simples como, no sé, ir a caminar un rato por una plaza para despejarte se hace imposible a partir del sonido de las sirenas, ¿no? En la vida cotidiana, ¿cómo es? Es posible ir a hacer compras, claro, con eso no hay problemas y las farmacias son abiertas. Nosotros no trabajamos desde la oficina por la amenaza aérea, porque no, por ejemplo, en mi caso, mi oficina está situada en el centro de la ciudad. El centro está cerrado porque es más o menos cerca de la sede del presidente y por eso de las cuestiones de seguridad no nos aconsejan a trabajar desde oficinas porque eso a veces es imposible y prohibido incluso. Claro. Otra cosa que también se acostumbramos a trabajar desde casa, no hay problemas con servicios comunales, es decir, todo el suministro funciona perfectamente. Y también es posible ir a hacer compras básicos, yo diría, porque muchas tiendas, por ejemplo, McDonald's en Ucrania no funciona, tal cosas interesantes. Muchas tiendas, muchas redes comerciales también están cerrados. Y por eso también provoca algunos problemas cotidianos para los ucranianos, pero por lo menos es posible comprar la comida, los medicamentos, algunas cosas básicas. Con eso sí no hay ningunos problemas. Bien. Y en tu vida cotidiana, por ejemplo, si querés salir ¿hay espectáculos ahí en Kiev, en la capital ucraniana, por ejemplo, para distenderte después de la semana laboral? ¿Hay shows, bandas en vivo? Son preguntas que son simples, pero ¿sabés qué quiero saber? Si continúa un poco ¿cómo hacen para transcurrir estos ya casi 4 meses y sobre todo las cosas, cómo hacen para distenderse? Imagínate que uno que vive aquí en Buenos Aires y que no hay guerra, uno necesita distenderse, me imagino en ese contexto que ustedes están viviendo, buscar alguna salida, algo para conocer gente, para ir a tomar un café, para ir a charlar, para ir a comer con amigos, ver un espectáculo. ¿Cómo es el día a día, las cosas simples, ¿no? de la vida? De verdad, de eso solo están abiertos los cafés, restaurantes y bares. Sí. Nada más. Nada más. Sigue la amenaza del atentado, posible atentado, claro que sí. Por eso no ningunos cinemas, ningunos teatros, ni ópera, nada. En la capital es una ciudad enorme, pero todo está cerrado de esa cosa. Solo si queremos un poco divertirse, claro que es posible ir al bar o al café. Y solo eso, porque también eso tiene la razón económica, porque los negocios deben funcionar y por eso está abierto. Pero cuando suena la sirena, es obligatorio a refugiarse. Todo debe ser cerrado en ese momento. Por eso los negocios no quieren abrir sus cinemas, sus teatros, para evitar algún atentado, alguna amenaza para la gente.
Y por eso la gente aquí se prefiere ahora salir a la calle, pasear y, por ejemplo, ir a la playa porque tenemos un río aquí al lago, al bosque, pero no a los sitios públicos, sino a los locales. No, eso no. Claro. Para ir cerrando, agradeciendo tu tiempo, dos últimas consultas. En tu caso y en tu casa, justamente donde vos vivís, ¿tenés preparado un bolso con, por si tenés que salir de urgencia? ¿Cómo tenés preparado algo así por alguna contingencia, por algo que pueda suceder a último minuto o que tengas poco tiempo para poder llevarte algo de tus pertenencias? ¿Tenés algo preparado, digamos? Sí, personalmente yo sí tengo todavía tengo mi bolsa desde el febrero, Claro. solo me cambié la ropa de verano, solo eso. Pero claro que todos tenemos que tener esa bolsa con dinero en efectivo, con agua, con un poco de alimentos y documentos, Los con las documentos. copias. Eso sí, yo sigo con eso. Claro que yo tengo muchas dudas de la posible bombardeo masivo de la capital, pero no podemos relajarse. Por eso hay que respetar esas reglas de seguridad, por cierto. Tal cual. Y dos cositas más, porque se me van viniendo más preguntas. El fenómeno de los refugiados, ¿no? Tanto dentro de tu propio país como en toda Europa, se habla cerca de 3,5 millones, 4 millones de personas ucranianas y ucranianos que se trasladaron por toda Europa y dentro mismo de Ucrania. ¿Qué pasa con con las casas, con los departamentos que abandonan? ¿Tuviste información de saqueos al ingresar las tropas rusas, de saqueos de esas casas que quedaron abandonadas por un tiempo? ¿Qué se sabe que lo que ocurre con las pertenencias de aquellos que se fueron obligados de forma apresurada, ¿no? ¿Qué se sabe al respecto de esas casas? ¿Han sido violentadas? ¿Han sido saqueadas? Bueno, yo diría que es imposible evitar el saqueo durante la guerra, es imposible. Pero otra cosa es que tenemos la ley marcial y por la ley marcial tal cosas como saqueos son muy controlados Claro. hasta posible disparo de las Fuerzas Armadas contra los saqueadores. Pues la gente en su mayoría tiene miedo a ir, es decir, los malos tienen miedo a ir a los edificios, pero eso pasa, claro que eso pasa y yo leo las noticias que algunas personas eran detenidas por la policía o por la fuerza territorial en las ciudades abandonadas, eso es posible evitar, pero si los rusos entran a la ciudad, eso ya está perdido. Debemos olvidar sobre las pertenencias porque el saqueo en el ejército de Rusia es masivo, es imprescindible. Para mí eso era una sorpresa porque roban incluso los lavadores, los teléfonos portátiles, ropa, casi todo. Claro. Es un saqueo masivo en las ciudades de Donbass, en el sur, y también en las ciudades aquí en la región de la capital durante marzo y abril, cuando las tropas rusas pertenecían aquí. Yo conozco a la gente desde las ciudades de Bucha y Irpin que perdieron algunas cosas de técnica desde sus apartamentos, que perdieron sus cosas personales desde los apartamentos por el saqueo de las tropas rusas. Claro. Es un horror. Por eso pasa de forma masiva y esa es una vergüenza para el ejército de Rusia que ahora todo el mundo puede ver por los medios de comunicación. Pero claro que eso pasa y lo que entendemos finalmente es que la vida vale más que algún coche, apartamento y todo eso. Totalmente. Te quería hacer una consulta con respecto a la imagen que tiene Volodymyr Zelensky. Nosotros lo vemos todo el tiempo más. Mientras estaba hablando contigo, aquí en la televisión, que la tenemos en pantalla partida en 4, vemos 4 canales en la misma pantalla. En uno de ellos estaban pasando un comunicado de los que él realiza diariamente. ¿Cómo viene la imagen tanto de Volodymyr Zelensky y su gestión? Y quería confirmar si es cierto que él
fue humorista y que eso le permitió llegar a... sé que trabajó mucho en la televisión ucraniana, pero quería confirmar contigo si es cierto que fue humorista y llegó gracias a ello al gobierno, ¿no? De Ucrania. Para empezar, el presidente Zelensky era un actor, un humorista muy famoso en Ucrania, sí. Creo que lo más famoso, un actor lo más famoso en Ucrania. Por eso Zelensky tenía un programa de sátira política. Y por eso siempre criticaba a los políticos con humor, con sátira. Y en 2019, claro que Zelensky decidió intentar ir a las elecciones presidenciales. Eso era también un fenómeno para Ucrania para elegir el presidente no profesional, no desde los élites políticos, pero entendemos que en Ucrania la posición del presidente está limitada por la Constitución, por eso Zelensky no toma las decisiones económicas o de gobierno. Eso se queda para el gobierno, para el parlamento. La posición del presidente en Ucrania es más limitada y más, es decir, política, ideológica, un líder del Estado, algo así. Y por eso ahora, y el diplomático. Zelensky es un diplomático lo más importante de Ucrania y eso también es un fenómeno que él ya demostró sus capacidades muy fuertes en diplomacia. Sin tener ninguna experiencia en diplomacia, ahora Zelensky sabe cómo comunicar, cómo convencer, cómo negociar con los líderes internacionales y el apoyo internacional es masivo para Ucrania. De verdad es masivo y en muchos casos es gracias a la personalidad de Zelensky, porque Zelensky tiene una cara humana importante y Zelensky no tiene una imagen positiva para los líderes internacionales. Y por eso para nosotros es muy importante. Y yo antes de la guerra, claro que también criticaba al presidente Zelensky, pero ahora yo entiendo que esa persona tiene capacidades de verdad muy fuertes para comunicar y para negociar las cosas tan importantes como armamento, ayuda financiera, todo eso. Zelensky tiene un equipo de asesores, aconsejadores, por eso su oficina es bastante larga. Y por eso Zelensky transmite el mensaje como el líder del Estado. Tiene el mandato para hacerlo. Claro. La familia de Zelensky también es interesante, si se queda en la capital, su esposa se reúne con los damas principales de los líderes internacionales. No sabemos dónde están los niños, claro que es un secreto. Y ya se sabe sobre más que 5 ataques o 5 intentos de matar al presidente Zelensky por parte de Rusia. 5 intentos que se saben en los medios de comunicación. Por ejemplo, ayer Zelensky fue al Donbass hasta el frente, hasta la línea primera, bajo el bombardeo, de forma clandestina. No fue avisado en los medios que Zelensky planeaba ir al frente. Solo hoy tenemos las fotos donde Zelensky en uniforme, con un chaleco, con un casco, saluda a los militares ucranianos, también incluso heridos, en el frente, en la línea primera. Pues aquí el apoyo al presidente Zelensky es enorme. No hablamos sobre su pasado de humorista. Claro. Se habla sobre Zelensky como un líder con un apoyo enorme. Claro. Por eso ahora se trata sobre posible reelección de Zelensky al segundo término presidencial. ¿Cuándo serían las elecciones, las futuras elecciones, Alexander? En 2024. Faltan 2 años. Faltan 2 años. Para cerrar, y te voy a hacer una pregunta en concreto porque estaba ligado con el tema de su pasado humorista. ¿Cómo es el humor, que es parte de la vida de todos, hasta en los momentos más trágicos? ¿Cómo es el humor? Porque de estas cosas no se hablan, por eso yo aprovecho que vos estás ahí en Kiev, en el centro de todo esto. Los diarios, la televisión, los artistas, ¿hacen humor con la guerra, con la invasión rusa? Claro. Yo lo llamo humor negro. Claro Sí. Hay programas, porque los psicólogos dicen que sin humor es imposible sobrevivir. Por eso
hacen mucho humor, muchos programas donde hacen bromas contra el ejército, incluso el ejército ruso, algunas cosas así. Es normal para nosotros. Los memes sobre la guerra hay un montón. El Twitter, Facebook está lleno de las imágenes ridículos sobre lo que pasa aquí en Ucrania. Por eso eso nos ayuda un poco a relajarse y sobrevivir a ese horror, porque sin eso es imposible. ¿Y algún chiste o alguna humorada que te acuerdes que hayan dicho en estos últimos días? Algo para graficarnos, saber cómo es el humor ucraniano en medio de una invasión, que es algo terrible, pero sabemos que el humor existe en todos lados, aún en cualquier contexto. Yo recuerdo un hombre, grababa el video, entró a su cocina y preguntó a su esposa, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te gusta nuestro apartamento con tan panorama buena? Y elevó su teléfono y no había el techo. El techo fue bombardeado. Me imaginaba que venía por ahí. Sí, el hombre perdió su casa, pero lo llamó como una panorama nueva con el cielo, con el sol en su cocina. Pero bueno, eso es divertido. Qué bueno, qué bueno. Yo quiero agradecerte primero tu tiempo y tu sinceridad, porque parece que no es importante, pero hablar del humor, de la vida diaria, de las cosas como ustedes no saben la repercusión que tiene la información, las noticias de lo que ocurre allí en Ucrania, cómo llegan aquí a la República Argentina y cómo nos interesa saber qué pasa. La verdad que conocer también un poco el otro lado, la vida diaria, las compras, el entretenimiento, el humor también, es parte esencial para poder entender un poquito como estar contigo allá en este momento acompañándote, y la verdad que deseo que pronto se termine todo esto y que, mirá lo que te digo, que ojalá el Papa Francisco y Joe Biden se hayan equivocado y que no sea la tercera guerra mundial, sino que sea una locura de un tipo como Vladimir Putin, y que se termine lo más rápido sobre todas las cosas para dejar afectar a la gente de a pie, ¿no? A los civiles. Yo te quiero agradecer, Alexander, por tu tiempo. Quiero también algo que la producción me destacó, que hablas muy bien castellano, ¿sí? Así que quiero agradecerte también y felicitarte, porque la verdad que se te entendió todo perfecto. Sí, gracias. Yo hago mi mejor, sí. ¿Tenés familiares en España o en algún país de habla en castellano? No, yo solo aprendí castellano en el instituto como idioma obligatoria. Yo estudié Relaciones Internacionales, por eso, bueno, el Netflix y las canciones, las canciones latinoamericanas me gusta mucho, por eso, con eso desarrollo mi castellano. Qué grande. Por último, acá nos llega la información de que un escritor ruso donó su medalla del premio Nobel. Un periodista ruso vendió la medalla de Nobel para ayudar a Ucrania y para ayudar a los niños de Ucrania, y la iban a vender a $700.000, $787.000 era el precio de base. ¿Y saben a cuánto se terminó vendiendo? Un comprador anónimo llamó, iba subiendo, ¿no? De $787.000 a $1 millón, $2 millones, llegó hasta 15 millones. Llamó una persona anónima y pagó $103 millones por la medalla del último premio Nobel de la Paz, Dmitry Muratov. Él es ruso, atención con esto, él es un periodista ruso, pero donó su medalla del premio Nobel para los chicos, para los niños de Ucrania. Esto es ahora, información de ahora, de estos minutos. Bueno, de verdad no lo sé todavía. Voy a ver. Sí, lo está informando la Deutsche Welle, de Alemania. Vamos a ver, ¿no? Sí. Eso es posible, porque hay muchos rusos que ya se fueron desde Rusia, algunos a Ucrania, algunos a Europa. Y por eso los rusos que saben lo que pasa en Rusia y lo que saben la realidad. Por eso es posible, claro que sí.
Totalmente. Alexander, quiero agradecerte tu tiempo, tu tiempo que nos dedicaste para hablar con nosotros, y cuentas con nosotros para cualquier momento. Tienes nuestro teléfono o también de nuestra productora Camila para lo que necesites, cuando quieras hablar. Sabes que son materia dispuesta, y nosotros también para reflejar lo que ustedes estén viviendo y lo que estén necesitando. Así que contás con nosotros, y te mando un fuerte abrazo en esta casi comienzo de mediodía de allí de Ucrania. Siempre un placer, gracias. Muchas gracias. Ahí estábamos hablando con Oleksandr Slivchuk, que él es analista político del Instituto Ucraniano de Política Internacional, y está en la capital ucraniana, en el medio de la guerra, está en Kiev. La verdad que un hallazgo de Camila Jiménez, nuestra productora, a quien le agradezco, y por eso siempre la menciono, por el gran trabajo que realiza. Y la verdad que poder tener un testimonio de primera mano, así es como dice Aida, nuestra oyente que nos está enviando un mensajito, gracias, y que se estaba preguntando lo mismo con el tema del idioma, ¿no? Así que yo le quiero agradecer a nuestra producción, por la verdad, por haber conseguido para mí, poder hablar de primera mano con alguien que está en ese contexto de la invasión rusa a Ucrania, estando en Kiev, la capital. Me parece un golazo de media cancha, y eso es gracias a nuestra producción. Gracias Mariano Suárez en los controles, gracias también en la edición Darío Góngora, Camila Jiménez en la producción. Mi nombre es Marcos Cruz. Nos vamos porque ya se viene la China Osorio. Vamos a hacer el panorama informativo de las 9:90 hasta las 6 de la mañana. Se viene con el servicio informativo el señor Ramiro Gondar, muy abrigado, con mucho frío, aquí en el aire de las 9:90, siempre de tu lado. La radio es servicio. Servicio de noticias de la 990.